Buenas, continuando con el video anterior donde se dejó el tema por parte de mis compañeros, pues yo les hablaré acerca de la capa de la red neural. En la siguiente imagen pues se puede ver de qué células está conformada la capa de la red neural y cómo están acomodadas. Y pues prácticamente la capa de la red neural está conformada por las células bipolares horizontales de máquinas. En las células bipolares o neurona bipolar, pues es una neurona que cuenta con dos ramificaciones por fuera del soma o cuerpo neuronal. Estas ramificaciones pues vienen siendo un axón o una dendrita. El axón se encarga de enviar la información pues, de sus ramificaciones al soma, la dendrita es la que está encargada de recibirlas y terminarlas de enviar a sus ramificaciones o terminaciones dendríticas, perdón. Esas células pues en su función de la fisiología de la vista pues se encargan de recopilar las señales fotorreceptoras generadas por la luz del exterior de la retina y luego las transmiten a estas señales a las células ganglionares en el interior de la retina. Desde ahí las imágenes se proyectan como información al encéfalo. Después de eso, pues tenemos que las células horizontales son las neuronas que se interconectan lateralmente y que tienen cuerpos celulares en la capa nuclear interna de la retina de los ojos de los vertebrados. Esas ayudan a integrar y a regular la entrada de múltiples células fotorreceptoras. Luego, por último, pues las células máquinas, esas operan en la capa plexiforme interna que vendría siendo pues la segunda capa retiniano-sináptica donde las células bipolares y las células ganglionares de la retina forman sinapsis. Estas juntas se encargan del considerable procesamiento inicial de la información visual, debido a que esas distancias entre las neuronas de ahí son pequeñas y casi toda la comunicación celular implica pues una diseminación electrotónica de potenciales, más bien que la propagación de potenciales de acción. Debido a la estimulación luminosa de los fotorreceptores, pues produce una hiperpolarización que se transmite a las células bipolares. Algunas de ellas corresponden con una despolarización que excita a las células ganglionares, entre tanto otras lo hacen con una hiperpolarización. Okay, pues las células horizontales también reciben impulsos de bastones y conos, pero diseminan la información en forma lateral para producir inhibición de las células bipolares eh, con las que hacen sinapsis. Otro aspecto importante del procesamiento retiniano es la inhibición lateral. Una célula receptora fuertemente estimulada puede inhibir a través de las vías inhibitorias laterales. La respuesta de las células que son vecinas a ella, que están menos bien iluminadas, hacen que tenga un efecto de aumentar el aparente contraste en el borde de una imagen. Aparte, las células máquinas también envían información a los lados, pero hacen sinapsis en las células ganglionares, como se puede observar en la imagen de la célula máquina pues, de color naranja, que hace sinapsis con la célula ganglionar, que es la azul marino, azul rey. Ahí se alcanza a ver el ejemplo. Pues a continuación tenemos la capa de células ganglionares, la cual pues debido a los resultados del procesamiento retiniano, finalmente se integran por las células ganglionares retinianas, que están activas en forma tónica y cuyos axones forman el nervio óptico, al que en este se envían los potenciales de acción a una frecuencia promedio de 5 por segundo, incluso cuando están subestimuladas. El ingreso de estos estímulos de otras células que convergen en las ganglionares modifica esa frecuencia, aumentándola o disminuyéndola. Muchos tipos de información acerca del color, la brillantez, el contraste y así sucesivamente pasan por el nervio óptico. Los impulsos de salida de estas células fotorreceptores individuales convergen en las células ganglionares. De acuerdo con su participación en la agudeza visual, relativamente pocos conos convergen en la célula ganglionar, especialmente en la fobia, donde su cociente es de casi 1/1. Sin embargo, los bastones son altamente convergentes, con hasta 300 que lo que hacen en una célula ganglionar. Si bien este mecanismo disminuye la nitidez de la imagen, pero permite un gran aumento de la sensibilidad a la luz. Y otra pues, dato importante es que las señales provenientes de la retina se modifican y se separan antes de alcanzar el tálamo y la corteza habitual. La retina, a diferencia de una cámara fotográfica, no simplemente envía la imagen al cerebro, sino que codifica de manera especial, terminando por comprimir la imagen para ajustar la capacidad limitada del nervio óptico. Tal codificación es necesaria porque hay 100 veces más células fotorreceptoras que ganglionares y se lleva a cabo por las células bipolares y ganglionares. Una vez que la imagen se codifica especialmente, se envía la señal por el nervio óptico a través de los axones de las células ganglionares, por el quiasma óptico que a continuación, en la siguiente diapositiva, se va a alcanzar a ver dónde se ubica el quiasma óptico y cómo es, y hacia el núcleo geniculado lateral, localizado en el tálamo.
Bueno, aquí en la imagen pues tenemos los dos globos oculares con sus respectivos nervios ópticos. Cerca del cruce de los nervios de sus fibras se encuentra el quiasma óptico y atrás, cerca del tálamo, se encuentra el núcleo geniculado lateral. Es importante para el cruce de la imagen. Respecto porque la información de los campos visuales derecho e izquierdo se transmite a lados opuestos del cerebro. Los nervios ópticos, cada uno con casi 1 millón de fibras de cada retina, ingresan a la parte posterior de la órbita y pasan el piso del cerebro hasta el quiasma óptico, donde casi la mitad de sus fibras se cruza al otro lado. Las fibras del lado temporal de la retina no se cruzan en la línea media, sino que transcurren por la cintilla óptica en el mismo lado del cerebro. Por lo tanto, las fibras que se originan del lado nasal de la retina cruzan el quiasma óptico y transcurren en la cintilla óptica en el lado opuesto del cerebro. A la primera parada del cerebro donde se modifica la información de las guías visuales es el núcleo geniculado lateral, donde la información de salida dividida se separa y se releva por esas de fibra conocidas como radiaciones ópticas, hacia diferentes zonas de la corteza visual en el lóbulo occipital del cerebro. Los mecanismos de la corteza visual detectan e integran información visual con forma, contraste, línea e intensidad en una percepción visual coherente, entendible. Y a continuación pues tenemos la percepción profunda, como se ve en la imagen es la capacidad de poder ver a una profundidad un escenario, un paisaje y la capacidad que todos tenemos. Es hacer porque es la capacidad visual de ver el mundo en 3 dimensiones o en 3D como se le conoce normalmente y surge de claves de profundidad binocular que requieren estímulos de entrada en ambos ojos. La percepción profunda se pierde cuando se daña un ojo, así que pues, puede disminuir la capacidad de esa percepción, lo cual puede tener complicaciones en una vida laboral, cosas así. También se da mediante el uso de dos imágenes del mismo escenario obtenidas desde ángulos pues, ligeramente diferentes, es posible triangular la distancia hasta un objeto. Tenemos pues el reflejo pupilar, el cual pues se encarga prácticamente cuando la luz entra en contacto con la pupila, este controla el diámetro de la pupila en respuesta a la intensidad luminosa. La luz que se dirige a un ojo despierta un reflejo luminoso pupilar que causa que ambas pupilas se contraigan. Una mayor intensidad de luz causa que ambas pupilas se tornen más pequeñas y permitan un menor ingreso de luz, conocido como miosis. Por el contrario, una menor intensidad de luz produce que las pupilas se dilaten para que ingrese más la luz, conocido como miriasis. La vía refleja pupilar se inicia en las células ganglionares de la retina que conducen información desde los fotorreceptores o a través de sus axones en el nervio óptico. El nervio óptico pues tiene ciertas funciones, una es encargarse de la rama aferente del reflejo pupilar, por ejemplo, pues percibir la luz entrante, mientras que la información de la intensidad de la luz se produce en el tronco del encéfalo y las señales del ajuste se relevan por fibras parasimpáticas, que transcurren por el nervio oculomotor, que constituye la rama aferente del reflejo pupilar, por ejemplo, pues causar que los músculos ciliares contraigan la pupila y entre otros. El reflejo pupilar posee varias funciones muy importantes, una regular la intensidad de la luz que llega a la retina, asistiendo a la adaptación de las intensidades tanto de luz y oscuridad para necesidades que uno necesite, pues en el caso de estar, un ejemplo, puedes meternos a que se nos vaya la luz, es cuando entra el reflejo pupilar para poder adaptarnos al entorno y poder ver un poco mejor. También ayuda a que la sensibilidad retiniana a la luz y también protege el ojo del daño de la retina sobre la exposición luminosa, el envejecimiento, pues también puede afectar el reflejo pupilar, lo que se hace en nuestra frente al pasar de un cuarto luminoso o un oscuro. Conforme más avanza la edad, pues más tiempo se va a ocupar para poderse ajustar a la oscuridad. Tenemos el reflejo corneal, que no encontré imágenes, pero prácticamente ese es un parpadeo involuntario por estimulación de la córnea con un objeto extraño o deviante. Es también un mecanismo de defensa para cuando nos sale alguna basurita, algún animal. El solo contacto con la córnea causa que el parpadeo funcione en ambos ojos. En el caso de que yo me llegue a tocar este ojo con la esclera o algo así, va a causar el reflejo corneal. Pues prácticamente está pues llevado por el nervio trigémino que percibe el estímulo de la córnea y el séptimo nervio craneal que vendría siendo el facial que inicia la respuesta motora en ambos ojos. Tenemos por último pues el reflejo de acomodación, el cual pues es un proceso en el que el ojo cambia su potencia óptica para mantener una visión clara de un objeto conforme cambia la distancia. Esta acción refleja ocurre en una respuesta al enfoque sobre un objeto cercano y después la dirección de la mirada a un objeto distante y viceversa. Perdón.
Y pues eso sería todo el tema. Pues en conclusión, para nuestro equipo queda que aparato, el aparato de televisión pues es muy importante pues, para toda nuestra vida. El perderlo prácticamente nos disminuye mucho nuestras capacidades físicas para poder llevar las actividades laborales también. Prácticamente si perdemos el sentido de la vista, pues no podemos hacer mucho, más que depender de nuestros sentidos restantes. Y pues que es la base de uno de los sentidos que nos comunica con el mundo. Más del 70% de los estímulos externos que percibe el organismo proviene de nuestra función visual, ya que esta pues nos ayuda a poder diferenciar las formas y los colores, nos ayuda a enfocar a distintas distancias y se adaptan a diferentes grados de iluminación. También mediante la visión estereoscópica, perdón, se obtiene la percepción de la profundidad, lo que les estoy hablando hace un ratito, y la tridimensionalidad para poder ver un objeto en todas sus dimensiones. Y el relieve, que es la estereopsis o la visión tridimensional, mejor dicho. Pues con eso sería todo. Espero que, no, que les haya quedado claro. Y pues aquí nos despedimos. Mi equipo yo, pues lo he hecho a Samuel Alexander, su servidor, Adam Medina, Eusán Medina Quintero y mi compañero Juan. Gracias.